Hola, hola, bendiciones, que Dios te guarde en este momento. Y bueno, empezamos ya el segundo semestre del año, estamos 1 de julio. Y bueno, como decíamos también ayer, qué bonitas diosidencias nos regala la palabra y la liturgia para invitarnos a reflexionar un poco sobre lo que es la vida de fe. Hoy justamente en este capítulo que meditamos, que es tomado del capítulo 9 de San Mateo, se presenta lo que es la vocación de Mateo, el llamado de Mateo. Es interesante encontrar a aquel evangelista que era pues también cobrador de impuestos. Dice que desde ahí, en ese momento donde Jesús lo llamaba, y siempre hemos hecho hincapié en algo muy interesante, que es cómo Jesús llama a Mateo desde su lugar de trabajo, desde su cotidianidad. Pero hay otro tema que también es muy importante reconocer y se complementa y tiene, digamos, relación con la segunda parte del texto. Mateo era pues un publicano, era cobrador de impuestos, pues tenían una fama un poco, ¿cómo llamarlo? Tenían su cierta fama dentro de la comunidad, eran vistos como traidores por trabajar para el imperio y también como ladrones, porque normalmente ellos se decía que dentro de los manejos de los impuestos y demás lograban hacer pues grandes capitales, incluso a niveles o a través de prácticas tal vez un poco discutibles, por decirlo de alguna manera. Entonces estamos hablando que Mateo, dentro de su condición, pues tenía una vida acomodada. Entonces, ¿qué pasa especial en él para que una persona que tenía bienes, tenía un puesto seguro, trabajaba para un gran imperio, por decirlo de alguna manera, trabajaba por una gran empresa, por decirlo de algún modo, que era pues el imperio romano, posiblemente no tenía carencia de alimento, no tenía carencia de vestido, no tenía sirvientes, etcétera? ¿Qué cosas puede tener una persona en esa línea para que, o qué nos enseña verdaderamente esta decisión de cómo Jesús llama a Mateo e inmediatamente él se levanta y lo sigue? Pues algo muy sencillo. Solo Dios puede llenar los anhelos profundos del corazón. Y eso es muy importante que lo comprendamos. Y bueno, como hemos dicho, no es que sea un pecado tener bienes, no es que sea un pecado construir una vida acomodada, no es que sea un pecado tener una buena posición en tu trabajo, tener una buena posición económica. Eso no es malo. Lo malo es cuando todo aquello que buscas se convierte en el enfoque de tu vida, que sea el centro de tu vida y te olvidas de tu parte espiritual. Lo mismo ocurre después, dice que, vean, interesante el movimiento del trabajo, de lo cotidiano. Mateo es guiado por Jesús, porque dice que Mateo se levantó y lo siguió, pero ¿a dónde fue seguido o dónde terminó ese caminar? Por lo menos en este relato de Jesús con San Mateo, en la casa de San Mateo. No podemos, y esto es importante que lo reflexionemos, y es algo que a veces nos cuesta mucho comprender, y lo hablo tal vez en primera persona. No se puede ser un buen constructor del reino de Dios, un buen miembro de la iglesia, cuando hemos descuidado, cuando descuidamos nuestra eclesia doméstica. Dicho de otra manera, la primera vocación o el primer llamado que tenemos como hijos de Dios es justamente en nuestros hogares. Que no falta nada, tal vez materialmente, pero cómo está mi afecto, cómo está mi cercanía, cómo está el consejo, cómo está el apoyo, cómo está inclusive la corrección con mis hijos, con mis hermanos menores cuando corresponde. No podemos, y esto también, por dicha, se ha ido rompiendo mucho esa brecha. Ya no se trata de alguien que provea lo material y alguien que provea lo espiritual. O sea, no, el padre que trabaja lleva la comida, la madre que está en la casa educa. No, es un trabajo conjunto. Y bueno, nuestras realidades actuales pues también nos invitan a eso, a compartir todas las tareas. Pero vean cómo Dios llama siempre al hogar. Siempre la casa es el primer lugar de testimonio y es el primer lugar para evangelizar.
Entonces, no podemos cambiar a Dios por Dios. De nada nos sirve ser buenos pastoralistas, buenos ministros, buenos lectores, buenos catequistas dentro del templo, si cuando llegamos a nuestra eclesia doméstica no cumplimos con el mismo papel, no cumplimos con el mismo rol, y claramente en nuestro hogar siempre va a ser más difícil. Y lo último que viene es que como en ese lugar, en la casa de Mateo, empiezan a llegar muchísimas personas, publicanos, pecadoras, pecadores, mujeres de la vida fácil, todo eso. ¿Por qué? Porque a través de la vivencia de Mateo descubren que lo único importante es lo trascendente, es el alma, es el espíritu. Entonces, reconozcámonos cada uno de nosotros como enfermos, como necesitados. Es el primer paso para poder verdaderamente redescubrir el gran amor que Dios nos tiene, para descubrir la misión que tenemos en nuestra vida y sobre todo para darnos cuenta que Dios nos ama abundantemente. Entonces, así como Mateo, acudamos a ese llamado que Dios te hace en tu cotidianidad, que igual me hace a mí, y llevémonos a nuestro hogar en primer lugar, para que nuestro hogar, a través de nuestras acciones y nuestro testimonio, sea un lugar de encuentro con el Señor. Ven y sígueme, es lo que el Señor te propone. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a llegar? Bendiciones.